Listo, muchachos, entonces vamos a ver ahorita la tutoría de sistema digestivo, o que como se conoce en este curso, MASE 1, que significa mecanismos de absorción, secreción y excreción. Vamos a ver el primero, que es el sistema digestivo, y posteriormente vamos a estar viendo el sistema respiratorio y el sistema urogenital. Listo, más adelante. Entonces vamos a empezar por el sistema digestivo. Seguramente es una imagen que habrán visto muchas veces. Está compuesto principalmente pues de un tubo, listo, un tubo que se divide pues en varias cavidades, va cambiando de nombre, pero que al final es un tubo completamente desde su inicio en la boca hasta su finalización en el ano. Y además se va a acompañar de algunos otros órganos que, si bien cumplen funciones en otros sistemas también, van a ser fundamentales para el sistema digestivo, como son el hígado, la vesícula, que la pueden ver acá, y el páncreas, que no está en esta imagen. ¿Listo? O mentira, creo que ahí está detrás del estómago. Entonces, vamos a ver entonces en general. La función del sistema gastrointestinal es la transformación de las macromoléculas, que es lo que nosotros comemos, lo que ingresamos por nuestra boca, a moléculas absorbibles, para que aquí abajo estas moléculas ya sean micromoléculas absorbibles y puedan absorberse a la sangre, llevarse a la sangre todos esos nutrientes de esas moléculas. Además, también debe permitir la eliminación de aquellas moléculas que, a pesar de todo el recorrido, no se puedan absorber a través pues del ano. ¿Listo? Esto va a ser fundamental para los procesos de homeostasis, que, como ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, en este caso pues es importantísimo en cuanto a la obtención de todos los nutrientes necesarios para el mantenimiento del cuerpo vivo. ¿Listo? Obviamente, entonces, como les decía, es un tubo que tiene inicio en la cavidad oral. Vamos a seguir todo este trayecto, y vamos a finalizar en el ano, y vamos a tener los órganos anexos que ya les había contado. ¿Listo? Vamos a tener glándulas por todos lados. Aquí, por ejemplo, las glándulas salivares. Vamos a tener además el hígado ahí con su vesícula, y el páncreas, que está ahí detrás del estómago. ¿Listo? Además, es importante que tengamos en cuenta que el sistema digestivo es transversal a muchísimas cavidades de todo el cuerpo. Es decir, tenemos desde la cavidad oral, listo, que estaría, digamos, en la cara del cuerpo, va a pasar por el cuello, listo, va a llegar a la cavidad torácica, va a pasar a la cavidad abdominal, que es donde está, digamos, la mayor proporción, su mayor parte del sistema digestivo, hasta la cavidad pélvica. Listo, o sea, va a pasar por todo el cuerpo básicamente. ¿Listo? Todo el tronco, y por la cara y el cuello. ¿Listo? Entonces, en esta tutoría vamos a aprender cuáles son las estructuras que conforman la cavidad oral. Además, vamos a poder describir las relaciones, ubicación y forma del esófago y el estómago. Vamos a hacer lo mismo con el intestino delgado, el colon, y así como las relaciones que tienen estas estructuras con las otras estructuras del abdomen. ¿Listo? Y además vamos a conocer las características más importantes de los órganos anexos, como el hígado, el páncreas y la vesícula, que aquí no la nombro, pero también la vamos a ver un poquito. Y finalmente vamos a ver las consecuencias, a intentar inferir consecuencias patológicas dependiendo de las alteraciones en estas estructuras. Entonces, pues, vamos a ir charlando de eso en la tutoría, y ustedes van a ir pensando qué se les ocurre. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar por la cavidad oral o la boca, ¿listo? Que es por donde vamos a ingresar como tal al sistema digestivo. Entonces, sabemos que la cavidad oral o la boca está inferior a las fosas nasales. Aquí arriba está la nariz, las fosas nasales. El piso de esas fosas nasales entonces sería el paladar, y desde el paladar hasta abajo, hasta la base de la lengua, estaríamos hablando de la cavidad oral. ¿Listo? Esta facilita los procesos iniciales de la digestión a través de la masticación de los elementos, así como la acción de muchas enzimas que se encuentran en la saliva van a facilitar que los alimentos se conviertan en el famoso bolo alimenticio. Entonces, vamos a tener varias partes de la boca. Entonces, vamos a tener una pared anterior de la cavidad oral, que la podemos ver acá, que está dada principalmente por los labios. ¿Listo? Los labios van a tener varias partes, van a ser las comisuras orales, que va a ser aquí al lado y lado, donde van a confluir el labio superior y el labio inferior. Además, vamos a tener el arco de Cupido, que va a estar impreso sobre el labio superior, y inmediatamente superior a ese arco de Cupido vamos a tener el famoso filtrum, ¿listo? Que es esta pequeña depresión de la piel que se puede observar y que conecta pues con la base de la nariz, ¿listo? De las fosas nasales. Adicionalmente, pues vamos a tener numerosos tubérculos, que son estas impresiones que se pueden observar sobre el labio, ¿listo?
y esto que se llama el borde del vermilion, listo, que sería como tal el borde del labio en esa transición entre el epitelio del labio y el epitelio de la piel. Se llama de esa manera porque el color vermilion pues es un color que es más o menos rojo o rosado como el color de los labios, listo. Adicionalmente vamos a tener en la parte interna, cuando levantamos los labios, vamos a encontrarnos con el frenillo, listo, que es este frenillo que lo que va a hacer es unir los labios con, digamos, el maxilar superior en este caso. Listo, los va a mantener unidos. Bueno, vamos a tener entonces una pared posterior que la podemos ver aquí en la parte de atrás donde vamos a tener los arcos o pilares palatinos. Además vamos a tener el paladar blando que hace parte de la, o sea, aunque se ve como si estuviera en la parte posterior, aunque hace parte del techo, él cuelga hacia atrás y también va a conformar la pared posterior de la boca o el aspecto posterior de la boca. Ahí vamos a tener la úvula, muy famosa como desprende de ese paladar blando. Vamos a tener a los lados los arcos o pilares palatinos, aquí a los lados los pueden ver, y entre ambos arcos o pilares está la fosa amigdalina, que es donde se ubican las famosas amígdalas palatinas, que son las que generan amigdalitis usualmente y se inflaman. Eso lo vamos a poder ver acá otra vez. Entonces aquí está el paladar blando, pueden ver que hace parte de la pared posterior, listo, con su úvula, y a los lados podemos ver un surco más anterior que el otro. Sabemos este acá, inmediatamente posterior hay otro surco, esos son los surcos palatinos que vamos a ver que van a hacer referencia entonces al músculo faringo glosofaringeo, listo, que va a ser el de la parte el músculo palato faríngeo, que va a ser el que vamos a tener allá atrás, va a ser el surco posterior, y el palatogloso, que va a ser el más anterior, listo, que va a ser el surco anterior y va a llegar hasta la lengua, por eso se llama palatogloso. Y en la mitad de los dos va a estar la fosa amigdalina, que es donde se ubica las famosas amígdalas palatinas, listo. Ahora vamos a describir una estructura conocida como el istmo de las fauces, que va a ser esta apertura en la parte posterior de la boca que va a conectar la cavidad oral con la orofaringe o la parte oral de la faringe que está por allá atrás, ¿listo? Y ese istmo de las fauces va a estar delimitado entonces a los lados pues por las fosas amigdalinas, inferior por el piso de la lengua y superior por la úvula y los arcos palatinos, ¿listo? Ese es el famoso istmo de las fauces. Claramente, pues entre los contenidos de la cavidad oral, pues destaca la lengua, los dientes, que vamos a estar viendo las piezas dentarias también por separado, la lengua la vamos a estar viendo por separado y pues vamos a continuar. Entonces, vamos ahora a la pared superior de la cavidad oral y entonces ahí vamos a hablar. Vamos a empezar por hablar del velo del paladar. Entonces sabemos que en general el paladar nosotros lo podemos dividir en dos partes, un paladar duro y un paladar suave o blando. En esta diapositiva vamos a ver el paladar blando primero y luego vamos a ver el paladar duro. Entonces el paladar blando destaca o se llama de esa manera porque contrario al paladar duro no está compuesto de hueso. Listo, digamos que en su estructura no hay hueso. Vamos a encontrar otros tipos de tejidos blandos esencialmente, pero no vamos a encontrar hueso. Y el paladar blando entonces se encuentra en la parte más posterior del techo de la boca y como dijimos, incluso va a ser parte tanto del techo y va a descender hasta formar parte de la parte posterior de la cavidad oral. Y aquí vemos que una de sus prolongaciones más importantes es la úvula, que es evidente pues en el istmo de las fauces cuando lo estamos buscando. Entonces, básicamente el velo del paladar, que ya dijimos que es esto entonces acá, del paladar blando que desciende, es importante porque permite el cierre de la cavidad nasofaríngea en la deglución, es decir, este puede ascender y evitar que entonces cuando estamos comiendo, la comida suba y se meta a la nariz, porque vamos a ver que posteriormente que la nariz y las fosas nasales están conectadas con la boca también. Entonces la elevación del velo, listo, va a evitar que la comida suba y va a favorecer que siga su camino hacia el esófago, es decir, hacia inferior. ¿Listo? Además, va a servir para equilibrar las presiones del oído medio. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. Y también ayuda a prolongar la resonancia de los fonemas, es decir, puede eh, aumentando o disminuyendo esta apertura, listo, el istmo de las fauces, el paladar blando puede
ayudar a pronunciar ciertas palabras, las llamadas consonantes velares, y se llaman de esa manera porque en esas el velo del paladar es muy importante, como por ejemplo ga, ge, ¿listo? Cuando uno dice guerra, es una de las consonantes velares, ¿listo? Bueno, ahora importante, los músculos que vamos a tener que conforman ese velo del paladar, ¿listo? Porque por eso les decía que estaba compuesto de tejidos blandos esencialmente, como por ejemplo tejido muscular. Entonces ese velo del paladar o paladar blando vamos a tener varios músculos. Entonces vamos a tener primero el músculo palatogloso, ¿listo? Que era ese que hablábamos además, que era el mismo surco palatogloso que pueden ver que está anterior a la amígdala palatina, que ahí está. Y luego posterior a la amígdala palatina vemos el otro, que entonces se acuerdan cómo se llamaba, pálato, porque venía desde el paladar, faringio, porque iba hasta la faringe, o sea, iba más atrás, no alcanzaba a llegar a la lengua, ¿listo? Que va a ser entonces el número 2. En número 3 vamos a tener el músculo llamado elevador del velo o el periestafilino interno, que lo vamos a ver acá, que sería este de acá. Esto es una visión posterior de los músculos que conforman el velo del paladar. O sea, aquí hicimos un corte coronal y estamos viendo a la altura de la úvula, hagan de cuenta, cuáles son los músculos que componen el velo del paladar. Entonces vamos a ver que ya vimos este de acá entonces, que ya lo vimos, lo estamos viendo desde atrás, que sería el palato faríngeo, listo. El palato grosso estaría anterior a esto, o sea, más hacia allá, ya no, o sea, lo está cubriendo, no lo podemos ver el palato gloso, pero el que sí podemos ver y el que quería mostrarles es el elevador del velo del paladar, que lo pueden ver acá, listo. Cómo se inserta ahí en el velo del paladar y superiormente llega al hueso occipital y lo que va a permitir es la elevación de ese paladar para que en el momento de la deglución el paladar pueda obliterar o bloquear el paso de los alimentos que vienen por acá, que nos suban hacia la nariz, ¿listo? Que estaría aquí, las fosas nasales, como las pueden ver aquí arriba, ¿listo? Y en número 4 vamos a tener el llamado tensor del velo del paladar o el periestafilino interno, ¿listo? Externo, perdón. Entonces ya vimos el interno, que era este, y ahora vamos a ver el externo, que es este de acá, que está detrás, si lo pueden ver, del elevador del velo del párpado, perdón, el elevador del velo. Detrás del elevador del velo vamos a tener entonces el tensor del velo, que es este que tenemos acá. ¿Listo? También es muy importante. Y finalmente vamos a tener el llamado músculo de la óvula, que es este de acá, que lo que permite es la elevación de la óvula. ¿Listo? Ya ese se encuentra acá, que es muy sencillo de observar. Y vemos ahí cómo se inserta en el piso de las fosas nasales y pues llega hasta la úvula. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de la siguiente parte que es la llamada bóveda palatina o el paladar duro. ¿Listo? Entonces el paladar duro va a conformar la parte anterior del techo de la cavidad oral. Ahí lo pueden ver que es todo de aquí en adelante y es importantísimo porque este sí va a estar compuesto de tejido óseo, por eso se llama duro. ¿Listo? Va a estar compuesto entonces por dos huesos principalmente. Entonces va a estar compuesto por el hueso maxilar, listo, que ya lo conocimos en la primera de las tutorías de anatomía. Entonces vemos el hueso maxilar que está acá. Y ese hueso maxilar, acordémonos que tiene unos procesos palatinos, que son estos. Entonces, si nos remitimos a esta imagen, podemos observar que este es el hueso maxilar superior y ese hueso maxilar tiene esas prolongaciones de hueso hacia posterior que son las llamadas los procesos palatinos, ¿listo? Que van a formar la parte anterior del paladar, ¿listo? Y el paladar duro. Entonces, vamos a tener ahí los procesos palatinos del maxilar. Vamos a tener en la parte más anterior, entre esos dos procesos, lo que se llama el foramen incisivo, que lo que va a hacer es permitir el paso de la arteria nasopalatina. ¿Listo? Importante que lo tengamos en cuenta. Y pues cuando nos vamos a la parte más posterior, vamos a ver estos huesitos acá o estas porciones de hueso, que son porciones del hueso palatino. Es decir, acuérdense del hueso palatino que también lo vimos cuando vimos el viscerocráneo, va a ser este hueso que hace parte de la porción pues, interna del rostro y que va a tener estas porciones acá, entonces son huesos pares, está este y al frente está este y van a tener una lámina horizontal del hueso palatino que es esta de acá que va a formar esa parte ya posterior, listo, de lo que sería el paladar duro.
Listo, ahí lo tenemos. Y adicionalmente también se van a adicionar ahí lo que son las apófisis o escotaduras pterigoideas, listo, que las podemos ver acá, que acuérdense que hacen parte del hueso esfenoides, listo, que también hace parte del cráneo. Y que aquí en esta imagen se alcanza a ver un poco el esfenoides, grandísimo con sus alas, y una porción va a complementar, va a cerrar, por así decirlo, la parte posterior del paladar duro. Y ya de aquí para atrás, acuérdense hacia posterior, ya vendría acá el paladar blando. ¿Listo? Bueno, básicamente vamos a tener también estos que son los forámenes palatinos mayores que se van a encontrar ahí en la parte posterior entre el hueso palatino y la escotadura pterigoidea. ¿Listo? Y por ahí van a pasar lo que son las arterias palatinas. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a las paredes laterales. Entonces, en las paredes laterales básicamente van a estar compuestas por lo que se conoce como las mejillas, ¿listo? Y van a ser muy importantes para los procesos de la masticación e incluso para gesticulación como la sonrisa, ¿listo? Entonces, vamos a ver que va a estar compuesto por un montón de músculos importante. Esas mejillas van a tener una porción que va a ser externa, que va a ser de piel, luego vamos a tener una porción media que va a ser de músculos y la porción más interna que va a ser mucosa, como toda la mucosa de la cavidad oral. Entonces, importante en realidad conocer la porción muscular. Entonces, en la porción muscular vamos a tener un montón de huesos, de músculos, pero los más importantes son el macetero, listo, que es el principal músculo de la masticación. Aquí lo podemos ver, lo grande que es, y va a ser el principal músculo que va a colaborar a la masticación. Entonces, cuando ustedes aprietan muy fuerte la mandíbula, van a poder tocar el macetero, cómo se contrae a ambos lados de su rostro, ¿listo? Ese va a delimitar entonces posteriormente lo que se conoce como las mejillas. ¿Listo? Entonces vamos a delimitar las mejillas. Entonces superiormente van a estar dados por la parte inferior de la órbita del ojo. Anteriormente, entonces desde ahí vamos a descender hasta la comisura labial. ¿Listo? Y luego nos vamos a ir por todo el borde del hueso mandibular o del maxilar inferior. ¿Listo? Y vamos a ascender nuevamente camino a la órbita por el borde anterior del músculo macetero. ¿Listo? Entonces, el otro músculo importante de las mejillas es el llamado músculo el bucinador, ¿listo? Que va a ser este músculo de acá que tiene ese aspecto transversal, ¿listo? Pueden ver cómo van sus fibras y pues se va a insertar aquí en la boca, ¿listo? En el músculo redondo de la boca. Y es importante porque entre el músculo macetero y ese músculo bucinador vamos a tener unas bolsas de grasa muy importantes, específicamente la bolsa adiposa de Bichat. ¿Listo? Por eso se conoce la cirugía, la bichectomía, que es la gente que quiere adelgazar las mejillas, sacan esa bolsa de grasa. ¿Listo? Principalmente. Y adicionalmente entonces vamos a tener las glándulas parótidas que van a encontrarse aquí atrás en la parte del hueso temporal inferior a las orejas. Son glándulas importantísimas de la salivación. Entonces las glándulas parótidas van a tener un conducto parótido y van a penetrar a través del el hueso del músculo bucinador. Listo, van a penetrar el bucinador y van a ir buscando, penetrando la mucosa hasta llegar a la parte interna de la boca y van a drenar sus contenidos salivares en el llamado conducto de Stenon, ¿listo? Que se encuentra aquí en la mucosa interna de la mejilla lateral al mandibular, al hueso maxilar superior, ¿listo? Aquí esto estamos viendo es un absceso, como se obstruyó ese conducto de Stenon y se empezó a estar drenando pus, ¿listo? Aquí podemos ver nuevamente los músculos, quizá de una manera más sencilla. Entonces aquí tenemos básicamente lo que les decía, el macetero, listo. Aquí lo podemos ver, importantísimo para la masticación y que va desde la mandíbula o el maxilar inferior y también hasta el, está el cigomático, listo. Y interiormente al ese macetero vamos a tener el músculo bucinador, listo, que va a llegar hasta este músculo que es el orbicular de la boca, listo. Bueno, ahora vamos a hablar de la lengua, que es otro de los contenidos más importantes de la cavidad oral. Entonces la lengua va a ser importantísima para la masticación
además de la deglución, porque va a ayudar a llevar los alimentos hacia atrás, y el habla. ¿Listo? Vamos a hablar de que tiene dos partes principales, una raíz, listo, que va a ser el tercio posterior y un cuerpo que van a ser los dos tercios anteriores, listo. Adicionalmente vamos a decir que tiene un vértice que es la parte más anterior de la lengua y es extremadamente móvil, listo. Entonces vamos a decir que en la parte posterior, vamos a empezar por la raíz, va a presentar unos pliegues llamados pliegues gloso porque son de la lengua, epiglóticos porque van a llegar hasta la epiglotis, que la epiglotis en realidad en esta tutoría no es el centro de atención, la vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos sistema respiratorio, pero en este momento, bueno, pero es importante que vean que la lengua se conecta directamente con la epiglotis. Entonces, acuérdense que la epiglotis va a ocluir el paso a la laringe, que la laringe va a ser esa parte, es el tracto respiratorio eh, que desprende de la faringe, ¿listo? Entonces, acuérdense, esto va a ocluir la laringe para que cuando estemos tragando, entonces cuando la persona hace el proceso de deglución, la lengua a través de estos pliegues glosoepiglóticos, que hay uno medial y dos laterales, va a cerrar esa glotis, va a favorecer que la glotis se cierre sobre la laringe, de manera tal que los alimentos se vayan por el esófago y no se vayan a meter a la laringe, que va a llegar hasta los pulmones, ¿listo? Importante tener en cuenta esas partes de ahí. Bueno, además vamos a irnos un poquito más anterior. Vamos a tener entonces vamos a tener aquí en este intermedio las que se conocen como las amígdalas linguales, ¿listo? Que están en la parte más posterior de la lengua y son amígdalas pues de tejido linfoide, como los que vimos en la tutoría de tejido linfoide, importantísimas para la defensa de la cavidad oral y en general de la faringe, listo, para que nada de lo que entre a la boca, eso lo que va a buscar es evitar que las cosas que ingresen por la boca se vayan hacia las partes internas del cuerpo, el sistema digestivo, sistema respiratorio. A los lados, pues vamos a tener las amígdalas palatinas, que ya las habíamos visto, que se encontraban entre el surco faríngeo y el surco palatogloso, listo. Y vamos a tener acá esta parte que se llama el surco terminal. Y el surco terminal es importante porque nos va a separar entonces las amígdalas linguales como tal de la lengua, digamos, propiamente dicha. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver que este surco va a separar estas papilas circunvaladas, que ya son papilas gustativas o son las papilas más posteriores de la lengua. Tiene esa forma porque son circulares y luego ya vamos a tener el resto de papilas, ¿listo? Podemos ver que el cuerpo de la lengua como tal está dividido en dos por un llamado surco de la línea media o surco medio, ¿listo? Y todas las demás papilas que vemos en la superficie de la lengua son llamadas filiformes porque tienen formas como de palitos, son muy chiquiticas y redondas, ¿listo? Bueno, entonces cuando levantamos la lengua buscamos la cara inferior de la lengua. Ahí vamos a tener muchas estructuras. Importante el frenillo de la lengua, que es esta estructura que vemos acá, que va a ligar la lengua con el piso de la boca. ¿Por qué es importante? Eso evita que la lengua se vaya demasiado hacia posterior y pueda causar una obstrucción de la faringe. ¿Listo? Eh, Vamos a tener varios conductos que son evidentes acá, porque en ese piso de la lengua van a drenar muchas de las glándulas salivares. ¿Listo? Entonces vamos a tener las glándulas sublinguales, ¿listo? Por una parte, y por otra parte vamos a tener las glándulas submandibulares que van a estar también allí, poco más inferiores. Entonces ambos glándulas, que son glándulas salivares, van a drenar a través de el conducto de Wharton y el conducto de Bartholin. ¿Listo? Entonces acuérdense que el conducto de Wharton va a ser aquel conducto que se va a encontrar acá y que van a formar lo que se conoce como la carúncula sublingual, que entonces lo vemos en esta fotico, que si ustedes se miran en un espejo, van a poder ver que en ese frenillo de la lengua hay una estructura como digamos un poco hipertrófica, un bultico que se llama la carúncula sublingual y no es más sino el conducto de Wharton, ¿listo? Que es el que va a drenar entonces los contenidos de las glándulas sublinguales, ¿listo? Y por los de Bartholin, entonces aquí creo que en esta imagen se puede ver, entonces aquí tenemos la lengua, los dientes, estamos viendo aquí el piso y estamos viendo esto de acá que sería el frenillo de la lengua y un poquito lateral al frenillo, estamos viendo esas glandulitas que serían entonces
como tal el conducto de Wharton, listo, que es donde van a drenar las glándulas sublinguales, y también vamos a ver acá el conducto de Bartolin, que es donde van a drenar las glándulas eh, submandibulares, pero en general esto no es muy sencillo de ver, es más que todo para que sepan que allí están y que si se obstruyen pueden generar abscesos y patologías muy complicadas y dolorosas, ¿listo? Ahora vamos a ver que la lengua va a tener varios músculos que van a permitir claramente sus amplios movimientos y la gran fuerza que posee. Por eso se dice que la lengua es uno de los músculos más fuertes del cuerpo porque está repleta de músculos por todos lados. Entonces vamos a hablar de unos músculos intrínsecos y unos extrínsecos. Importante de los intrínsecos que tienen tanto su origen como su inserción dentro de la lengua, mientras que los extrínsecos, si ustedes prestan atención a la imagen, se van a dar cuenta que su origen usualmente es extralingual, o sea, está por fuera de la lengua su origen, pero se insertan dentro de la lengua. ¿Listo? Pues se llaman extrínsecos. Entonces, los intrínsecos vamos a tener básicamente estos que son pares, 4 pares de músculos, el longitudinal superior, listo, que va a ir en esa dirección longitudinal, el vertical que viene de esta manera, el transverso que viene de esta manera y el inferior longitudinal. Entonces tenemos un superior longitudinal, un inferior longitudinal y entre esos dos uno llamado vertical y otro transverso. O sea, los nombres más fáciles no pueden ser. Y estos músculos son importantes porque son inervados por el músculo, por el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Eso lo van a ver el próximo semestre cuando vean neurología, lo de los pares craneales, pero es importante para que sepan que los movimientos de la lengua son dados por el último de los pares craneales. ¿Listo? El número 12. Ahora por otro lado vamos a tener los músculos extrínsecos, entonces vamos a tener varios pares también. Entonces vamos a tener el músculo, entonces nos vamos al palatogloso, listo, si se acuerdan, aquí lo podemos ver, que entonces era ese que iba desde el paladar blando hasta la lengua, que en esta imagen no se muestra, entonces acuérdense que el paladar blando vendría aquí arriba y viene un músculo que baja hasta la lengua que sería el palatogloso, listo, es el único que no está en esta imagen. Listo, ese es el músculo palatogloso. Vamos a hablar luego del estilogloso que va desde la apófisis estiloides, que si ustedes se acuerdan de la tutoría de cráneo, nace esa apófisis del el hueso temporal del cráneo, listo, entonces por eso se llama estilogloso. Entonces va la apófisis estiloides hasta la lengua. Vamos a tener el llamado hiogloso, que va desde el hueso hioides, listo, que aquí lo pueden ver, que es un hueso de forma circular o semicircular que se encuentra superior a la laringe, listo. Entonces de ese hueso hiogloso va a salir el músculo hioides hasta la lengua. Vamos a tener el llamado geniogloso, que se llama de esa manera, dado que existe en esta parte interna de la mandíbula una llamada apófisis geni, y de ahí va a salir hacia la lengua el geniogloso, ¿listo? Y de esa manera completamos los 4 pares de músculos extrínsecos de la lengua. Entonces, estilogloso, hiogloso, geniogloso y palatogloso, ¿listo? Ahora vamos a ver la inervación de la lengua rápidamente. Entonces vamos a decir que vamos a tener que la lengua se va a inervar de una parte sensitiva, así como de una parte del gusto. ¿Listo? Entonces una cosa es la sensibilidad táctil y otra cosa es la sensibilidad del gusto o los sabores. ¿Listo? Entonces vamos a tener que la sensibilidad táctil o la sensibilidad somática va a estar dada básicamente por el nervio lingual. Cuando hablamos de la parte anterior de la lengua, vamos a tener entonces el cuerpo de la lengua va a ser por el nervio lingual, que es a su vez una rama del nervio mandibular, y ese a su vez es una rama del nervio trigémino, que es el 5.º par craneal. ¿Listo? Aquí está eso. El orden en el que va lingual, rama del mandibular y ese es nervio del 5.º par, que es el trigémino. Pero lo que más nos interesa en este momento es para que vean entonces eh, lo que es el gusto, cómo va a estar dado. Entonces el gusto va a estar dado los 2 tercios anteriores, listo, como los pueden ver aquí de la lengua, por el nervio facial, que es el 7.º par, y el tercio posterior va a estar dado por el nervio glosofaríngeo, que es el 9.º par. Esto es sensibilidad al gusto, ¿listo? Y aquí pueden ver en esta imagen cómo se distribuyen los distintos sabores sobre la lengua. ¿Listo? Entonces, la parte más anterior de la lengua va a ser el sabor dulce. Esta parte posterolateral del cuerpo de la lengua va a ser el sabor agrio. Vamos a tener también ahí posterolateral y posteroanterior el salado. Y en la parte posteromedial el sabor amargo. ¿Listo?
Finalmente vamos a hablar un poco de las papilas que hay en la lengua. Vamos a tener de tres tipos de papilas principalmente. Entonces esto, digamos, está sacado de este cortecito de acá, listo, que es bastante posterior en el cuerpo de la lengua, donde vamos a ver cómo se interceptan tanto las papilas circunvaladas, que son estas que están acá detrás con forma de círculos, con el resto de papilas más frecuentes, que son las fungiformes y las filiformes. Entonces las fungiformes son estas de acá y se llaman de esa manera porque parecen honguitos. Fungiformes, parecen honguitos, por eso se llaman así. Las otras, que son las filiformes, parecen pelitos o palitos y por eso reciben ese nombre. Y posterior a estas vamos a encontrar las circunvaladas o las circunvaladas que van a tener esa forma así. ¿Listo? Y ya más posterior a ellas todavía vamos a tener entonces la amígdala lingual. ¿Listo? Que si se acuerdan viene aquí atrás. Bueno, ahora vamos a hablar de los dientes. Entonces, importante de los dientes es que van a permitir parte de la digestión física y van a facilitar la formación del bolo alimenticio, porque van a ayudar a masticar los alimentos y con ayuda de la lengua van a formar el bolo alimenticio. Entonces, vamos a tener varios tipos de dientes en la cavidad oral y ya vamos a aprender cómo se nombran. Entonces, vamos a tener en el adulto, vamos a tener eh, 4 incisivos arriba y 4 incisivos abajo, listo, como ustedes los pueden ver. Nosotros lo que usualmente hacemos es dividir en cuadrantes la cavidad oral, entonces vámonos por un solo cuadrante. Entonces este es el cuadrante superior izquierdo. Entonces los 2 incisivos en que van a ser especiales para cortar, ¿listo? O sea, tienen un borde muy filoso. Luego vamos a tener los caninos que tienen un borde en punta y son especiales en desgarrar. Luego vamos a tener los premolares que son unos dientes de transición entre los caninos y los molares, que son estos tres de atrás a cada lado y que son importantísimos para triturar los alimentos. ¿Listo? Entonces en el adulto vamos a tener en total 32 dientes divididos en 4 cuadrantes de 8 cada uno. ¿Listo? Y ustedes los pueden contar. Esto es en general. Y en los niños entonces solamente vamos a tener 20 dientes divididos en 4 cuadrantes de 5 dientes cada uno. Y los niños van a tener los mismos 4 incisivos del adulto, o sea que en total van a tener 8 incisivos. Van a tener los mismos 4 caninos del adulto. Entonces van a tener 1, 2, 3, 4, en total 4 caninos. Pero van a tener solamente 2 molares. ¿Listo? Les va a hacer falta un molar y los 2 premolares en todos los cuadrantes. ¿Listo? Estos dientes se conocen como dientes deciduales porque en los niños todos se van a perder y van a ser cambiados por los demás dientes del adulto. ¿Listo? Y ahora cuando hablamos como tal de la estructura del diente como tal, entonces vamos a hablar que el diente va a tener varias partes. Va a tener una corona, un cuello y una raíz. ¿Listo? Entonces la corona va a ser la parte más externa que está cubierta del esmalte de los dientes, que es lo que les da ese color blanco. Eh, Va a tener esmalte y dentina principalmente. ¿Listo? Luego vamos a tener el cuello del diente, que es el que va a conectar como tal la corona del diente con la raíz del mismo. ¿Listo? Y es importante porque ahí es donde va a aparecer la llamada pulpa. ¿Listo? Que la pulpa del diente la vamos a encontrar tanto en el cuello como en la raíz. Va a ser la parte más interna del diente y es por donde van a discurrir lo que son las arterias, las venas y los nervios del diente. ¿Listo? Van a estar ahí en ese conducto. Entonces es un conducto de la raíz que va a estar relleno de pulpa. ¿Listo? Vamos a tener entonces otra cosa que es importante, que es el concepto del cemento. ¿Listo? De los dientes, que va a ser esta parte de acá que vemos, que es un tipo de hueso especializado en ser receptor del diente. ¿Listo? Y que se modifica usualmente y es por eso que funcionan los tratamientos de ortodoncia. Pueden modificar su forma. ¿Listo? Bueno. Una vez vistos los dientes, vamos a ver, nos faltaba ver el ligamento periodontal, que como lo podemos ver se encuentra aquí en esta zona, que es el cemento de los dientes, y pueden ver que está llena de estos ligamentos que lo que hacen es unir como tal el diente a ese hueso donde estaba metido el diente. ¿Listo? Importante que ustedes lo vean acá, cómo se conectan. Bueno, vamos a ver la forma que tienen los distintos dientes, entre los incisivos hechos para cortar, los caninos hechos para penetrar,
y desgarrar, y los premolares que son transición hacia los molares que son especiales en triturar, ¿listo? Adicionalmente quería mostrarles un poquito sobre la encía, entonces para que vean que la encía tiene varias partes, entonces la encía es esa parte de la mucosa que se encuentra recubriendo los huesos maxilares, ¿listo? La parte interior de la boca y vamos a tener un margen de gingival, listo, que es este de acá, que es el cual está delimitando el nacimiento del diente o la aparición del diente. Luego vamos a tener la gingiva libre, listo, que es esta que es una intermedia entre, el margen gingival y esto aquí que es la gingiva conectada, listo, que se está bien unida como tal al maxilar, en este caso el maxilar superior está bien pegada, mientras que esta de acá es un poco más móvil y bueno, ya vamos a tener aquí atrás ya la mucosa y la unión mucogingival, que pues es la unión entre las encías como tal y la mucosa del resto de la boca, ¿listo? Y ahora les quería mostrar acá cómo hacemos para enumerar los dientes. Entonces vemos de frente la cavidad oral. Vamos a abrirla en cuatro cuadrantes idénticos y vamos a decir que este primer cuadrante vamos a nombrarlo como si fuera un reloj. Entonces vamos a tener que el primer cuadrante es el superior derecho, ¿listo? Entonces empieza con el número uno, le vamos a poner el número uno por así decirlo de nombre, y de apellido le ponemos si es el primer diente, el primer incisivo, o el segundo incisivo, el segundo, entonces se llamaría 12, el tercero 13, ¿listo? Entonces ahí tendríamos ya los premolares y bueno. Luego, cuadrante superior izquierdo sería el nombre 2 y el apellido pues le vamos poniendo igualito, desde el más medial hasta el más lateral y lo mismo abajo. Entonces va siguiendo ese orden como de las agujas del reloj, empezando por el superior derecho. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la faringe. Y eso es una estructura supremamente importante, es una estructura que va a conectar la cavidad nasal con la cavidad oral y a su vez esas dos las va a conectar respectivamente con la laringe y con el esófago, que van a ser pues las estructuras que van a ir hacia el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Es importante porque tiene 7 orificios que la van a penetrar. Listo, entonces vamos a tener la cavidad oral, va uno, las dos fosas nasales, van tres, las dos trompas de Eustaquio que van a conectar incluso con el oído medio, o sea, imagínense eso. Eso lo hace, esto, digamos, son estructuras que ya las vamos a ver, pero lo que hacen es equilibrar la presión de aire que existe dentro del oído con la presión de la atmósfera que va a ingresar por la cavidad nasal. ¿Listo? De manera tal que el tímpano del oído siempre se encuentre a una presión estable. ¿Listo? Eh, Vamos a tener entonces que los otros orificios van a ser entonces el orificio laríngeo, el esófago, ¿listo? Y ahí ya habríamos completado 4, 5, 6 y 7, ¿listo? Entonces la laringe se va a dividir en una nasofaringe que va a estar detrás de la cavidad nasal, una orofaringe detrás de la cavidad bucal y una hipofaringe o laringofaringe que va a estar aquí bien abajo por detrás de eh, la laringe. ¿Listo? ¿Y los límites cuáles son? Entonces, el límite superior de la nasofaringe vamos a tener aquí el hueso occipital principalmente y lo que sería aquí el seno, eh, esto aquí que sería el seno esfenoidal. Listo, vamos a tener entonces el esfenoides con su seno esfenoidal sería el límite superior. Luego el límite inferior sería entonces el paladar blando de la nasofaringe. Luego de la orofaringe, el límite superior entonces sería el paladar blando, que aquí lo pueden ver. Y el límite inferior sería entonces el hueso oioides que viene aquí. Listo, o en algunos sitios, en algunos libros dicen que es la epiglotis, el límite inferior de la orofaringe, y luego la hipofaringe iría desde ese límite que hayamos definido, sea el ioides, el hueso ioides, o sea la epiglotis, hasta como tal el inicio del esófago. ¿Listo? Entonces, bueno, importante que estamos viendo esas mismas estructuras, pero desde atrás, desde una visión posterior, y ustedes pueden ver que es impresionante cómo está conectada la nariz. Aquí lo podemos ver, el piso de las cavidades nasales, de la cavidad nasal, que se convierte luego en el paladar blando, listo, paladar blando, la úvula, ahí adelante estamos viendo la lengua, listo. Aquí estamos viendo la epiglotis, listo, que va conectada a la lengua y que se va a cerrar aquí por encima de la faringe, que es esta que vemos aquí, que es más anterior que el esófago. O sea, el esófago está aquí en la parte de atrás, listo, que va directo al estómago, pero anterior al esófago está la laringe, que va hacia los pulmones, hacia la tráquea,
Y vemos cómo la epiglotis se cierra sobre la laringe, perdón, y aquí vemos cómo se sigue esto que sería la tráquea, ¿listo? Que sería una continuación entonces de la laringe, ¿listo? Y entonces aquí podemos dividir la nasofaringe, ¿listo? Que llega entonces desde la parte posterior de la nariz, que serían las coanas, esa apertura posterior de la cavidad, de las cavidades nasales, que son las coanas, entonces va desde ahí hasta el paladar blando. Luego vamos a tener que del paladar blando hasta la epiglotis o el hueso hioides, que debe estar por ahí, va la orofaringe y luego de ahí hasta el inicio del esófago, que se da más o menos a este nivel, vamos a tener la hipofaringe o laringofaringe. Entonces la laringe va a tener varios músculos que son muy importantes para su función. Entonces vamos a tener llamados dos grupos de músculos principalmente, los músculos constrictores y los músculos elevadores de la faringe. Aquí me equivoqué, eso no son laringeos, son faringeos. Listo, vamos a arreglarlo una vez. Entonces, vamos a ver esos grupos que tienen de importancia. Entonces vamos a tener que los constrictores, lo importante es que van a disminuir el diámetro de la faringe y además van a ayudarla también en su ascenso y descenso. ¿Listo? Entonces habrá ciertos momentos en los cuales uno quiere que el diámetro de la faringe se disminuya, se constriña como tal la faringe. ¿Listo? Eh, entonces vamos a tener que van a estar tres músculos que son los constrictores superior, que sería este de acá, ¿listo? El constrictor medio y el constrictor inferior, que sería este que está acá. ¿Listo? Esos son los músculos constrictores de la faringe. Como los pueden ver, estamos viendo esta faringe desde atrás. ¿Listo? Igual que en esta que veíamos anteriormente. Entonces ya aquí vamos a completarla por detrás y la estaríamos viendo ya de esta manera. ¿Listo? Estamos en una visión posterior de la faringe. Y vamos a tener los músculos elevadores, ¿listo? Que vamos a tener que su función principal es elevar y descender la faringe y también vamos a tener tres pares. El salpingofaringeo, ¿listo? Que lo podemos ver acá. El palatofaringeo, que lo podemos ver acá, ¿listo? Y el estilofaringeo, que lo podemos ver acá, la apófisis estiloides hasta la faringe. Entonces acuérdense que el palatofaringeo, el palato gloso, que lo veíamos anteriormente, era el que iba hacia la lengua y este palatofaringeo, acuérdense que va hacia la faringe y se considera uno de los músculos elevadores de la faringe. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar entonces un poquito de la nasofaringe, que es la parte entonces más superior de toda la faringe. Entonces vamos a tener, básicamente podemos distinguir que su límite inferior es el paladar blando y su límite superior estaría dado aquí, por eso que sería el seno esfenoidal, listo, que es una porción pues del esfenoides claramente. Y el tubérculo faríngeo del hueso occipital que estaría acá, listo, que el hueso occipital está aquí en toda esta parte de acá. Y este es uno de los tubérculos del hueso occipital, listo, tubérculo faríngeo. Entonces, importantes estructuras que tenemos que identificar, pues claramente aquí están las coanas, que es donde va a iniciar como tal la nasofaringe por detrás de las fosas de la fosa nasal, ¿listo? Vamos a tener entonces que vamos a tener aquí el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, ¿listo? O el orificio de la trompa de Eustaquio, que lo vamos a tener lateralmente, o sea, estamos viendo esto que es un corte sagital, entonces aquí estamos viendo solamente uno de los orificios, pero también pues hay otro enfrente de este, ¿listo? Es importante porque por aquí es donde va a entrar el aire en dirección hacia el oído medio para equilibrar las presiones sobre la membrana timpánica, ¿listo? Este a su vez va a estar recubierto por esto que se llama el rodete tubárico, ¿listo? Tubárico por la trompa de Eustaquio y ese rodete es importante porque ahí se van a ubicar las llamadas amígdalas tubáricas, ¿listo? Que son otro tipo de tejido linfático que se encuentra ahí, que son importantísimas para completar el anillo linfático de Weldeyer, que ya lo hablamos en la tutoría pasada. Vamos a tener otro tejido linfático ahí que va a hacer lo que se conoce como el tectum o el techo de la orofaringe, de la nasofaringe, perdón, que va a ser las llamadas amígdalas o tonsilas faringeas, también llamadas adenoides, ¿listo? Comúnmente se les llama adenoides. Tenerlo en cuenta, que van a ser este tejido acá bien postero superior, ¿listo? Y pues otras cosas, no hay mucho más que hablar de la nasofaringe, acordarnos que su límite inferior es el paladar blando, que aquí lo tenemos, ¿listo? Y ahí va a dar paso a la orofaringe, ¿listo? Entonces vamos a ver aquí la orofaringe, muy importante, entonces aquí sabemos que terminamos acá, o mejor dicho, iniciamos
nuestro recorrido con el paladar blando. Entonces, inferior al paladar blando vamos a tener muchas estructuras. Entonces, vamos a tener principalmente el istmo de las fauces. Acordémonos que estaría, o sea, eso solo lo podríamos ver el istmo como tal si lo viéramos de frente al paciente o a este cuerpo. Pero acuérdense que entonces sería ese espacio que delimita o que comunica la cavidad oral con la orofaringe. ¿Listo? Entonces, acuérdense que vamos a tener aquí en este corte, vamos a ver en la orofaringe varias de las amígdalas. Vamos a tener las amígdalas palatinas, listo, que van a estar aquí a los lados. Acuérdense, entre los dos surcos o pliegues palatinos, listo. Y además, bien posteriores vamos a tener lo que se conoce como las amígdalas linguales, que van a ser bien posteriores y estas van a ayudarnos a cerrar lo que conocemos como el anillo linfático de Waldeyer. Entonces vean que si vemos de frente el paciente, vamos a tener ahí abajo las amígdalas linguales, a los lados las amígdalas palatinas. Les dibujo un poquito el istmo de las fauces para que se lo imaginen, ¿listo? Que vendría más o menos de esa manera, ¿listo? El istmo de las fauces. Y bien atrás tendríamos en a nivel de la nasofaringe lo que serían las adenoides, listo, que serían estas mismas de acá. Los estaríamos viendo acá, las adenoides, y a los lados, en donde a nivel de las trompas de Eustaquio, las amígdalas tubáricas, listo, que estarían por acá, listo. Y sabemos que ya inferiormente la orofaringe se limita con el hueso hioides, que aquí lo vemos en esta parte, en este corte sagital, que está más o menos al mismo nivel que la epiglotis. Listo, y de ahí para abajo hablaríamos entonces de la hipofaringe. Entonces la hipofaringe o laringofaringe se va a dar entonces del hueso hioides, que aquí lo tenemos, digamos, trazamos una línea horizontal, entonces tenemos la laringofaringe que va a llegar hasta el inicio del esófago, que va a estar más o menos a este nivel. ¿Listo? Vamos a tener importantes estructuras, entonces vemos que hacia anterior de la laringofaringe vamos a tener el ingreso a la laringe, ¿listo? Que va a ir directamente hacia los pulmones a través de la tráquea, ¿listo? Entonces, acordarnos que esa parte inicial de la laringe es conocida como glotis, ¿listo? La glotis, que sería esto que nosotros estamos viendo en esta imagen. Hagan de cuenta que esto estamos viéndolo desde adentro, mirando como hacia abajo, ¿listo? De cuenta que le metimos una cámara al paciente por su cavidad oral y empezamos a descender por la orofaringe hasta que la ubicamos acá, ¿listo? Y estamos viendo directamente en este sentido, ¿listo? Incluso yo diría que, bueno, estamos en realidad, la cámara debe estar un poquito más arriba, como por acá, porque nos está permitiendo ver aquí hacia anterior la epiglotis, listo, la estamos viendo, que sería esta epiglotis de acá. Estamos viendo la parte más posterior de la lengua, acuérdense, la raíz de la lengua la estaríamos viendo, que sería esta parte de acá, donde están las amígdalas linguales. Entonces, esto sería anterior hacia allá, posterior hacia aquí atrás. Entonces, hacia atrás tendríamos la apertura hacia el esófago, listo, que sería esta de acá. Y aquí vamos a tener la llamada glotis, que van a tener unos pliegues bucales. Eso lo vamos a ver más en la tutoría de sistema respiratorio, ¿listo? Pero bueno, importante pues que vieran eso de la laringofaringe. Y vamos a continuar con el esófago, ¿listo? Entonces el esófago es una estructura importantísima porque lo que va a hacer es comunicar la cavidad oral con el estómago, ¿listo? El estómago que va a ser, pues digamos ya intraabdominal. Entonces el esófago por eso se conoce como que tiene varias porciones. Entonces vamos a decir que el esófago tiene una porción cervical, ¿listo? Entonces aquí vemos cómo nació el esófago allá detrás de la laringe. Estos son los cartílagos de la laringe, listo, que es el cartílago tiro, pero bueno, eso lo vamos a ver en sistema respiratorio. Posterior, ya aprendimos, nace el esófago va a tener una parte cervical que va a estar como a nivel del cuello, luego va a ingresar en el tórax y va a tener una porción torácica que es la más larga y finalmente va a penetrar el diafragma a través del hiato esofágico que se encuentra acá, va a penetrar camino hacia el estómago y va a tener entonces una porción abdominal que es chiquitica, solamente esto. Esta sería la porción abdominal del esófago. ¿Listo? Igual lo pueden ver acá. Porción abdominal del esófago que penetró el diafragma. Porción torácica del esófago. ¿Listo? Que viene hasta acá, hasta la apertura del orificio torácico superior. Y por encima de eso sería la parte cervical hasta su nacimiento. ¿Listo?
Entonces, la parte cervical se va a relacionar con varias estructuras. Anteriormente con la laringe que se encontraría acá, ¿listo? Y la tráquea, que aquí vamos a ver. Además, también con las glándulas tiroides, que aquí se las puse de una manera un poco escueta, pero para que se acuerden que las glándulas tiroides se encuentran frente a este cartílago de la laringe que se llama el cartílago tiroideo. Entonces, también van a abrazar ese cartílago tiroideo y por tanto van a estar en contacto con nuestro esófago. ¿Listo? Además, también va a estar en contacto cervical con la carótida común. ¿Listo? O sea, que van a ser entonces, acuérdense, esas ramas ascendentes de la aorta. ¿Listo? Acuérdense que va a haber las ramas que van en dirección hacia la cabeza, hacia el cerebro, que van a ser entonces la carótida común o la yugular interna, que van a ser las que van al lado de las carótidas, ¿listo? Que van camino a la cava superior. Y el nervio vago, ¿listo? Bueno, entonces la parte torácica que vamos a tener acá, entonces es importante porque vamos a tener un bronquio, que vamos a tener que el esófago se va a comunicar anteriormente con el bronquio, ¿listo? Principalmente el bronquio principal izquierdo, así se conocen esos de la tráquea nacen los bronquios, entonces el bronquio principal, especialmente el de la izquierda, es el que va a estar en contacto por la parte anterior con el esófago. Y lateralmente ese esófago va a estar en contacto con los pulmones, que entonces saldrían acá a los lados, listo, uno a un lado y el otro estaría por aquí al otro lado, obviamente todo dentro de la cavidad torácica, dentro de las costillas, y serían contacto lateral con el esófago, harían contacto lateral con el esófago. Y los pulmones, acordarse que están cubiertos de pleuras, por eso se las puse acá. Y finalmente, pues en la parte del esófago abdominal, bueno, pues pueden ver que el esófago también tiene ahí contacto con el corazón y el pericardio. Y cuando ya penetra entonces el hiato esofágico, que se encuentra en el diafragma, va a penetrar a la parte abdominal y ahí va a tener, anteriormente va a estar cubierto por peritoneo, por eso ya lo vamos a ver en la tutoría de más adelante, topografía de abdomen. Y va a estar en contacto también con el lóbulo hepático izquierdo, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de estómago e hígado. ¿Listo? Importante que el esófago va a tener una serie de estrechamientos. Entonces vamos a tener uno aquí, que es el más superior, que es el llamado estrechamiento cricoideo, ¿listo? Que es por el cartílago cricoides de la laringe. Es el primer estrechamiento. Luego vamos a tener otro estrechamiento, que es el llamado estrechamiento tráqueo. Que es dado por la tráquea y por la aorta, listo, que lo van a estrechar ahí también, porque como pueden ver aquí, como que empuja hacia posterior la aorta y la tráquea, empujan hacia posterior a nuestro esófago. Y finalmente el último estrechamiento, que es el diafragmático, que se va a dar pues en el momento en el que el esófago penetra el diafragma, ¿listo? Entonces el esófago principal función que tiene es llevar los alimentos desde la boca hacia el estómago y los ayuda a desplazar a través de la serie de movimientos que realiza por sus músculos, que son los llamados músculos circulares. Listo, que son músculos dispuestos de esa manera. Este es entonces un corte que estamos viendo, quizá un corte coronal del esófago. Al ser una estructura tubular, pues no importa si lo vemos desde un corte coronal, un corte sagital, se va a ver igual. Y podemos ver entonces cómo realiza unos movimientos llamados movimientos peristálticos, en los cuales superior al bolo alimenticio se contrae, ¿listo? E inferior al bolo alimenticio van dilatando. Entonces ese movimiento permite que se vaya desplazando en dirección hacia el estómago ese bolo alimenticio, ¿listo? Y finalmente lo que es la parte de la irrigación y del drenaje, entonces vamos a tener que la irrigación del esófago va a estar dado en su parte torácica por ramas directas de la aorta. ¿Listo? Entonces hagamos de cuenta que de aquí hacia arriba en la parte torácica por ramas de la aorta. ¿Listo? Vamos a decir que aquí está el diafragma para dividir parte torácica y parte abdominal. Luego vamos a decir que en la región abdominal va a estar dado por ramas de la arteria gástrica. ¿Listo? Entonces acuérdense que la arteria gástrica viene aquí hacia el estómago y va a dar unas ramas que van a ser las ramas llamadas arterias esofágicas que van a venir y van a darle irrigación al esófago en su porción abdominal. Y finalmente van a drenar, esa sangre va a drenar en eh, las venas ácigos y las venas hemiácigos, ¿listo? A partir de las venas esofágicas. Entonces hagan de cuenta que es el camino al revés. Pasa entonces, o sea,
va a drenar inicialmente en las venas esofágicas y esas venas esofágicas van a llegar a la vena ácigos y la vena miácigos, que aquí las pueden ver, y quizá lo más importante de esta, que es la ácigos, que aquí la vemos, listo, que está como hacia la derecha, y la de miácigos, y esta que es la de miácigos accesoria, que están como a la izquierda, listo, es que van bien pegadas a las vértebras y van a drenar también la sangre de las costillas, listo, importante que vean eso, pues de los músculos de las costillas en realidad, listo. Y todas van a finalizar su drenaje en la vena cava superior, listo, a llegar al corazón, que estaría por acá. Ahora vamos a ver el estómago, que es quizá uno de los órganos, de mis órganos favoritos. Es supremamente interesante su anatomía. Entonces podemos ver cómo ese esófago, que hagamos de cuenta que aquí está el diafragma, pasó su hiato diafragmático y va camino hacia el estómago. Entonces, en el estómago vamos a tener principalmente las siguientes partes. Entonces, vamos a tener la unión gastroesofágica, listo, que se encuentra acá, que ahí es donde vamos a decir que se encuentra el sistema cardias, ¿listo? Que va a estar en esta parte de acá, la unión gastroesofágica. Ahí se va a encontrar también el llamado esfínter gastroesofágico o el esfínter esofágico inferior, listo, que va a constreñirse y va a evitar que los contenidos del estómago, hagan de cuenta la comida del estómago, se devuelva en un sentido retrógrado hacia el esófago. Entonces los pacientes que sufren incontinencia de ese esfínter esofágico inferior van a tener el paso de comida hacia el esófago y el ácido gástrico hacia el esófago, y por eso pues presentan la sintomatología de acidez y de tos seca y demás. Bueno, vamos a tener entonces las siguientes partes. Entonces, vamos a decir que hacia la derecha del corazón, listo, porque acuérdense que esto lo estamos viendo de frente, vamos a tener una curvatura bien pequeñita que se llama curvatura menor, y hacia la izquierda del estómago, creo que les dije corazón ahorita, del estómago vamos a tener la curvatura mayor, listo. Entonces vamos a tener dos curvaturas, una menor y una mayor, listo. Y vamos a tener entonces eh, importante, las regiones del corazón, del estómago. Entonces, ¿cómo llegamos a las regiones del estómago? Entonces vamos a tener la región del cardias, que ya les dije que es esta parte de acá, que se corresponde con la unión gastroesofágica. ¿Listo? Vamos a tener entonces esto de acá, que es el llamado ángulo de His, que es este ángulo que se forma entre la parte inferior del esófago y el fondo del estómago. Y a partir de ese ángulo vamos a lanzar una línea horizontal hacia la izquierda, y todo lo que esté por encima de esa línea es el fondo del estómago o fundus del estómago. ¿Listo? Ya vimos el cardia, ya vimos el fundus, y por debajo del cardias y el fundus vamos a tener el cuerpo del estómago, que es la parte más grande del estómago, más importante. Y finalmente vamos a tener la zona del antro. Entonces hagan de cuenta que el antro se refiere a la entrada, que va a ser la entrada al píloro. ¿Listo? Entonces vamos a tener esto que se llama en conjunto la región antropilórica. ¿Listo? Que va a ser el antro como una cavidad que va a conectar el cuerpo del estómago con el píloro. Y el píloro va a ser esa parte en donde se va a encontrar además el llamado esfínter pilórico. ¿Listo? Que va a ser el esfínter que se va a encontrar en esta región, y que lo que va a hacer es eh, eh, va a regular el paso de alimentos desde el estómago hacia el duodeno, listo, que sería ya el intestino delgado que se sigue acá. Entonces, ese píloro va a tener ese esfínter pilórico que va a generar lo que se llama el proceso de vaciamiento gástrico. Entonces, cuando se dilata ese esfínter, la comida pasa del cuerpo del estómago, y acuérdense que aquí entonces en el estómago se produce, el estómago está lleno de músculo en toda su pared. Eso va a permitir la mezcla de esos alimentos que llegaron, de ese bolo alimenticio que llegó por el esófago, con varias de las enzimas y los ácidos gástricos, y eso lo va a convertir en un quimo, y ese quimo, que ya es bastante fácil, pues más fácil de digerir, va a atravesar el píloro hacia el duodeno. ¿Listo? Importante del estómago, entonces en su cara posterior va a estar en contacto con eso que se llama la bursa omentalis o la bolsa omental. ¿Listo? Solamente para que la conozcan, es una bolsita que hay detrás del estómago. ¿Listo? Eh, y en su parte anterior va a estar en contacto con el lóbulo izquierdo del hígado, que es este que ven acá, que pueden ver cómo está en contacto con el estómago.
Funciones del estómago, lo que conocemos la digestión química, obviamente favorecida por la presencia del ácido gástrico. Además va a ayudar a almacenar los alimentos y además pues hace parte del sistema inmune innato, acuérdense, a través de la defensa química que provee ese mismo pH muy disminuido o el ácido gástrico, y además va a ser importante porque el estómago va a producir varias hormonas. Importantísimo el llamado factor intrínseco, que es esencial para la digestión de la vitamina B12, para poder asimilar la vitamina B12. Y acuérdense que la vitamina B12, cuando los procesos de formación de la sangre, eh, los procesos de digestión de la sangre, la vitamina B12 es crucial porque va a permitir la formación de los eritrocitos. Entonces, si no tenemos la vitamina B12, vamos a tener algo que se llama una anemia perniciosa. ¿Listo? Eso es frecuente en los pacientes que tienen cáncer gástrico, les quitan el estómago, dejan de producir el factor intrínseco, botan al piso los niveles de vitamina B12 porque no son capaces de asimilarla, ¿listo? De los alimentos y sufren la anemia perniciosa. Además, en esta radiografía de tórax les quería mostrar que se puede observar aquí en la parte inferior de la radiografía que se encuentra cubierto por el diafragma, esta parte de acá que está llena de gas, que hace referencia al fondo del estómago, ¿listo? Que es la parte del estómago que no tiene alimentos ni nada y que en la radiografía de tórax se puede evidenciar de esta manera. Vamos a ver la vasculatura rápidamente. Entonces, básicamente toda la vasculatura del estómago va a venir de lo que se llama el tronco celíaco, que va a ser la primera rama, listo, la primera ramificación de la aorta a nivel abdominal. Entonces, ese tronco celíaco va a dar varias ramas, pero la que nos importa en este momento son esta de acá, listo, que va a ser la arteria gástrica izquierda, importantísimo, que va a dar la curvatura menor, una parte de la curvatura menor del estómago. Luego hacia la derecha la otra rama del tronco celíaco, la que se conoce como la arteria hepática común, y esa arteria hepática común se va a dividir en una hepática propia, listo, y esa hepática propia muchas veces es la que da origen a la arteria gástrica derecha, que va a complementar la irrigación de esa curvatura menor. Luego la otra rama del tronco celíaco, es que mi gatica está como loca y no deja de molestar. La otra rama del tronco celíaco va a ser entonces la arteria esplénica, que va a ir en camino. Acuérdense que esplénico hace referencia hacia el vaso. Y entonces esa arteria esplénica va a dar origen a una que es la arteria gastroepiploica izquierda, que va a ser la arteria que va a cubrir esta parte de la curvatura mayor. Y ustedes se preguntarán entonces la gastroepiploica derecha, ¿de dónde sale? Entonces si miramos, entonces acordémonos, vena hepática común, digo arteria hepática común, viene hacia arriba la arteria hepática propia y hacia abajo la arteria gastroduodenal. Y de la arteria gastroduodenal, que es esta que viene aquí hacia abajo, va a salir esa ramita importante que es la arteria gastroepiploica derecha. Y esa es como básicamente la irrigación del estómago. Y el drenaje, entonces toda esa sangre va a drenar en el famoso sistema porta. Acuérdense que lo vimos en la tutoría de sistema cardiovascular, que el sistema porta, entonces lo que hace, sistema porta hepático específicamente, entonces acuérdense que tenemos la vena porta que va a llegar al hígado y va a recoger la vena esplénica que viene del vaso, va a recoger la vena mesentérica inferior, listo, que es esta de acá, que viene del intestino grueso, principalmente el colon, específicamente transverso, descendente y sigmoide, pero eso ya lo vamos a ver. Y la mesentérica superior, listo, que va a venir de todo el intestino delgado y el colon ascendente. Va a recoger la sangre de esos y pues también de las arterias, de las venas gástricas que vienen del estómago, la va a recoger, la va a filtrar ahí adentro y la va a subir entonces por la vena hepática. ¿Listo? Camino a la vena cava inferior. Ahora hablemos un poquito del intestino delgado, ya estamos finalizando esta tutoría. Entonces en el intestino delgado va a ser la continuación del estómago. Entonces vamos a tener varias porciones. Vamos a tener el llamado duodeno, ¿listo? Que es este que vemos acá, y el duodeno se va a seguir entonces por el yeyuno, lo que se llama como el yeyuno ilion, que va a ser el yeyuno inicialmente, y por último en el ilion, ¿listo? Entonces va a ser un mismo tubo, pero en su parte final se pasa a llamar ilion, y el ilion pues ya va a llegar aquí al colon, ¿listo?
Entonces ahorita vamos a ver solamente intestino delgado. Esas son las tres porciones, como les decía. Veamos primero el duodeno, que es la porción más corta y la que está enseguida del estómago. Entonces, importantes, ¿cuáles son sus partes? Entonces va a tener varias porciones. Entonces, después del píloro del estómago, ¿se acuerdan? Del píloro del estómago que estaría por acá, empezamos con la primera porción, que es la porción eh, llamada la ampolla o el bulbo del duodeno, que es donde llega la comida inicialmente. Luego vamos a tener una porción descendente, luego una porción horizontal y luego una porción ascendente. ¿Listo? Entonces, vamos a tener, bueno, importante en realidad la porción descendente porque ahí vamos a tener el drenaje de todo lo que va a ser la bilis, que la bilis acuérdense que va a venir del hígado, principalmente que es donde es producida, y de la vesícula biliar, que es donde es almacenada. Esa bilis que va a servir para digerir las grasas, va a llegar por esto que es el colédoco, eso de la vía biliar ya lo vamos a ver más adelante, y va a drenar en esto de acá, que es en la papila duodenal mayor, como se conoce típicamente, que es donde además va a drenar también todas las enzimas producidas por el páncreas que ayudan a la digestión de los alimentos. ¿Listo? Luego vamos a tener la porción horizontal y luego la porción ascendente. Y aquí es donde ya va a cambiar entonces el duodeno y se va a convertir en yeyuno. Eso se conoce como el ángulo o la flexura duodeno-yeyunal, o también se le conoce como el ángulo de Treitz. ¿Listo? Ese ya es un concepto más como de cirugía general, pero pues también es importante que lo conozcan, el ángulo de Treitz, la flexura duodeno-yeyunal. ¿Listo? Eh, bueno, importante que aprendamos aquí en la vía biliar que hay diferentes conceptos, es decir, una cosa es la ampolla de Vater, otra cosa es el esfínter de Oddi, otra cosa es la papila duodenal, ¿listo? Entonces la papila duodenal, digamos que es el aspecto macroscópico, lo que vemos desde afuera, se refiere al aspecto de esa papila o esa protrusión de la mucosa que se ve en el duodeno. Luego, la ampolla de Vater hace referencia a la unión de los conductos colédoco, listo, que es el que trae la bilis del hígado y de la vesícula, con el conducto pancreático principal, listo, que se llama de Wirsung. Entonces, cuando se unen los dos, forman un conducto en común que se llama la ampolla de Vater, listo. Y finalmente, el esfínter de Oddi es un esfínter muscular que se encuentra alrededor, listo, de esa ampolla de Vater y va a, digamos, a regular la salida de esos contenidos tanto biliares como pancreáticos hacia los alimentos que vayan pasando. ¿Listo? Ahora hablemos del yeyuno ilion, que entonces rápidamente el yeyuno ilion, entonces acuérdense que va desde el ángulo de Treitz, que ya lo vimos, o la flexura duodeno-yeyunal, hasta la válvula iliocecal. Entonces esta parte es larguísima, tiene muchísimos metros, se cree que en el adulto puede tener hasta 7 metros de longitud, va a llegar hasta la válvula iliocecal que va a estar por acá, que es donde ya inicia el colon, ¿listo? Que es donde se da inicio al colon, pero antes de eso vamos a hablar del intestino delgado. Entonces, por lo general, yeyuno e ilion es imposible de distinguir macroscópica e incluso microscópicamente. Entonces, típicamente lo que uno dice es que los 2/5 proximales son yeyuno y los 3/5 distales son el ilion. Lo importante en realidad es que sepan que el yeyuno va primero que el ilion. ¿Listo? El yeyuno, el desayuno es lo primero del día y luego va el ilion. ¿Listo? Para que se acuerden fácilmente. Esta parte es importantísima en el aparato digestivo porque permite la digestión, que es ese proceso de conversión de las macromoléculas a las micromoléculas que ya sean absorbibles y además va a realizar la absorción también, o sea, hace las dos cosas. Tanto ayuda a convertir las moléculas en moléculas digestibles o absorbibles, como también las absorbe. ¿Listo? Es importante que sepan que entonces ese yeyuno ilion va a estar adherido a la pared posterior del abdomen a través de este tejido conocido como el mesenterio. Listo, cuando les hablen del mesenterio, acuérdense que va a ser ese tejido que adhiere los intestinos y los mantiene fijos a la pared posterior del abdomen y además es crucial porque a través del mesenterio es que van a penetrar todas las arterias y demás que vienen en la parte pues ya posterior del abdomen, listo, retroabdominal. Acuérdense que la aorta y la vena cava y todo eso viene por la parte más posterior del abdomen, ¿listo? Y ellos van a sacar sus ramas que van a llegar hasta los intestinos a través del mesenterio, si se dan cuenta, ¿listo?
La irrigación, bueno, entonces acuérdense que el intestino delgado, si pueden ver que tiene como unas pequeñas, bueno, es que aquí no se evidencia muy bien, pero tiene unas pequeñas valvulitas en su interior que lo van a seccionar en muchas partes como si fuera un gusano. Esas se llaman válvulas conniventes. Listo, importante para que lo sepan porque las del colon tienen un nombre distinto, se llaman austras. ¿Listo? Entonces, sí, esa es una pregunta fija que le hacen a uno en cirugía, por ejemplo, o les podrían hacer cómo se llaman las válvulas del intestino delgado y cómo se llaman las del colon. O sea, las del colon se llaman austras y las del intestino delgado se llaman válvulas conniventes. ¿Listo? Y la irrigación está principalmente por la arteria mesentérica superior, que entonces es la segunda rama de la aorta abdominal. Acuérdense que ya vimos que la primera rama de la aorta abdominal, que está más arriba, aquí no la estamos viendo, es el tronco celíaco, y más abajito la mesentérica superior, que básicamente, como ustedes pueden ver, que viene acá la mesentérica superior, va a irrigar todo el intestino delgado, así como el colon ascendente y el colon transverso, y pues básicamente eso, y un poquito el colon descendente, pero principalmente en realidad el intestino delgado. ¿Listo? Ahora vamos a tener el intestino grueso o también llamado el colon, que entonces va a ser el que se encuentra inmediatamente después del ilion. ¿Listo? A través, entonces se comunica el colon con el ilion a través de una cosa que es la válvula iliocecal. ¿Por qué se llama cecal? Porque hablamos que esta primera parte del colon se conoce como ciego, se llama ciego porque si nos fijamos por lo menos acá, entonces este es el ilion que está llegando acá, está la válvula iliocecal y entonces está llegando aquí a esta porción del colon, la primera porción del colon que es el ciego. Se llama así porque como pueden ver es un conducto pues ciego, uno no puede continuar acá. O sea, esto de acá que vemos acá es la apertura que llega al apéndice, pero, o sea, mejor dicho, de aquí hacia allá no encontramos nada. Tenemos que seguir en esta dirección para continuar el camino de los alimentos que ya aquí se están convirtiendo en desechos. ¿Listo? Pero hacia acá se llama ciego porque es como un camino cerrado. ¿Listo? Eh, entonces, bueno, importante que detectemos ahí la válvula iliocecal. Además, importante del colon, pues que vamos a tener un colon ascendente, listo, o sea, después del ciego vamos a tener el colon ascendente que va a llegar hasta este ángulo acá, que se llama el ángulo hepático del colon, y ahí se va a convertir en el colon transverso, que se llama así porque va pues de lado a lado en el abdomen, listo. Luego se va a coliar en en un ángulo todavía más superior que el ángulo hepático, eso que se llama el ángulo esplénico, se llama así porque acuérdense que por aquí viene el vaso, aquí al ladito del estómago, que lo estamos viendo acá, listo. Ahí viene el vaso, se llama el ángulo esplénico, y de aquí viene el colon descendente, ¿listo? Y el colon descendente va a salir otro que se llama el colon sigmoides, ¿listo? Y finalmente, pues aquí el recto y el ano, ¿listo? Que ya se encontraría aquí abajo. Aquí los pueden ver de nuevo. Eh, entonces ya saben, colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides, y esto ya sería recto y ano. Entonces acuérdense que el colon está adherido también a la pared posterior del abdomen, al igual que el intestino delgado, a través de esto que se conoce como el meso, ¿listo? Meso, entonces ya no es mesenterio, sino que aquí se llama mesocolon, ¿listo? Y lo mantiene adherido a la pared posterior. Y además, recordemos que el colon va a tener una serie de tenias que se llaman así, porque si alguna vez han escuchado que son las tenias, son unos gusanos, unos parásitos intestinales que tienen esa forma muy alargada, ¿listo? Y tienen un color eh, un poco blanco. Entonces pueden ver que el colon tiene esas tenias, y las pueden ver acá, tienen esas tenias que son son muy características del colon y va a tener tres, una tenia libre, una tenia aumental y una tenia mesocólica, que van a ir por toda la longitud del colon. Entonces la tenia libre es básicamente esta que estamos viendo acá. Se llama libre porque no hay nada o sea, aquí en el colon ascendente es muy fácil de ver. En el colon transverso ya no lo vemos porque se dobla un poquito el colon, como ustedes pueden ver. O sea, está detrás la tenia libre, no la estamos viendo. Y aquí la volvemos a ver. Esa tenia libre no tiene nada adherido a su superficie. La otra tenia que tenemos es la llamada tenia aumental, que entonces es esta que tenemos acá. Y se llama de esa manera porque desde ahí va a caer un tipo de estructura que llamamos el aumento o el
epiplón mayor. Listo, el aumento mayor o el epiplón mayor van a ser ahí, que es este el delantal que estamos viendo acá, que es muy importante, incluso para el sistema de defensa de la cavidad abdominal. Y como pueden ver, este es el colon transverso y se alcanza a marcar por detrás, listo, y desde su tenia omental van a ser este gran delantal. Listo, pero eso lo verán más adelante, lo que es el epiplón mayor. Lo importante es que lo vean y que eso está cubriendo todos los intestinos delgados y el intestino grueso. ¿Listo? Todo el intestino delgado, el intestino grueso está cubierto por ese mesenterio, digo, por ese mesocolon, perdón, por ese delantal que es el aumento mayor o el epiplón mayor. ¿Listo? Bueno, importante que aprendamos que en el apéndice está el llamado punto de McBurney, que es si hacemos una línea, trazamos una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior y luego dividimos esa línea en tres, vamos a decir que la unión de los dos tercios proximales con el tercio distal va a dar el punto de McBurney, que es donde le duele típicamente a los pacientes que sufren de apendicitis, porque ahí es donde está la unión entre el apéndice y el ciego. ¿Listo? Bueno, pequeñas características del colon en sus diferentes partes. Entonces, del colon ascendente vamos a tener que se encuentra entre el ciego y el ángulo derecho del colon o el ángulo hepático del colon. Ahí vamos a tener también un llamado ligamento hepatocólico que va a unir el hígado que se encuentra aquí arriba, si ustedes se acuerdan. ¿Listo? Voy a quitarlo para no tapar mucho la imagen. Bueno, no sé cómo quitarlo, la verdad. Va a unir el hígado con el colon, ¿listo? Ligamento hepatocólico y se va a relacionar con el riñón derecho, que acuérdense que el riñón derecho tendría que venir por allí atrás, ¿listo? Además con la porción ascendente descendente del duodeno, que acuérdense que si aquí viene el estómago, el duodeno tomaba esta forma hacia acá y luego descendía aquí para convertirse en el yeyuno ilion, entonces el duodeno, su porción descendente y porción horizontal, pero principalmente la porción descendente es la que va a estar en contacto con el colon ascendente, ¿listo? Eso por la parte del colon ascendente. Luego vamos a tener el colon transverso, entonces va a estar entre el ángulo cólico derecho y el ángulo cólico izquierdo, o también llamado ángulo esplénico. ¿Listo? Este va a estar en contacto con el duodeno, como podemos ver acá, ya lo habíamos dibujado, especialmente la porción horizontal, con el páncreas también, que se va a encontrar ahí detrás del duodeno. ¿Listo? Acuérdense que el páncreas ya lo vamos a ver más adelante, pero digamos que estaría por acá. ¿Listo? Está bastante cerca y las caras anteriores de ambos riñones. Entonces el otro riñón debe estar un poquito más alto, debe estar por acá, este está por detrás, listo. También va a estar en contacto ahí y además va a estar en contacto con el llamado mesocolon transverso, que acuérdense que el mesocolon transverso y además también con el epiplón mayor, que ya lo vimos, que es el delantal este que le cae del colon transverso, listo. El mesocolon transverso, acuérdense entonces que es lo que une al colon transverso a la pared posterior del abdomen, listo. Finalmente el colon descendente va desde el ángulo esplénico, ¿listo? Que va a ser este de acá hasta el borde de la pelvis. Entonces acuérdense que el hueso pélvico vendría por acá, ¿listo? Importante, en realidad va hasta el colon sigmoides, es la forma más fácil de aprenderlo. Importante que este, bueno, no tiene mesocolon, pero bueno, eh, eso pues depende de dónde se lea, pero bueno, digamos que en la fuente que tenemos no tiene mesocolon, o sea, no está adherido a la pared posterior como tal. Mientras que en el sigmoides, que es esta porción ya final antes de llegar al recto, sí vamos a tener el llamado mesocolon sigmoide y este va a servir principalmente como un sitio de almacenamiento de materia fecal antes de salir al recto. Es decir, cuando no está aguantándose las ganas de ir al baño, la materia fecal está acumulándose aquí en el sigmoides y es importante porque en el colon sigmoides es donde van a aparecer con mayor frecuencia los llamados divertículos, que es una patología gastrointestinal muy frecuente, que son unas dilataciones de la mucosa de este colon sigmoides especialmente, que se pueden infectar, se pueden ocluir, pueden romperse, bueno, son muy dolorosas. Ahora hablemos un poco del recto, ya estamos por terminar, entonces el recto, acuérdense que va después del colon sigmoides, tenemos lo que se conoce como el recto, que tiene varias porciones, eh, pero bueno, en general lo más importante del recto es que va a direccionar la materia fecal camino hacia el ano y además va a ser importante porque va a ayudar a absorber mucha agua y muchos electrolitos, entonces esto es lo que va a hacer que
las heces no sean tan acuosas, sino más bien sólidas. ¿Listo? Eh, entonces, ¿cuáles son los límites del recto? Que es en realidad lo importante. Entonces depende si es el hombre o la mujer. Entonces, esto que es el hombre que estamos viendo acá, este es el recto. ¿Listo? Entonces, importante, los límites anteriores del recto. Entonces, en el hombre anterior vamos a tener la vejiga, ¿listo? Que aquí la podemos ver, que es donde se almacena la orina. Y vamos a tener la próstata también anterior, que se encuentra inferior a la vejiga, pero también va a estar en relación aquí con el colon, como pueden ver. Vamos a tener las asas intestinales que deberían venir aquí arriba, aquí las quitaron, pero están aquí en la cavidad abdominal. También están en contacto con el recto en su parte anterior. ¿Listo? So, la próstata es importante porque es el motivo por el cual se puede realizar este examen muy famoso, que es el tacto rectal, donde se puede palpar la próstata y ver si está muy grande. Esto pues en los hombres ya mayores de 40 años. ¿Listo? En las mujeres, entonces, el límite anterior del recto no va a ser la vejiga, porque vean que la vejiga, entonces acuérdense que esta es la vejiga que tenemos acá, y vean que antes de entrar en contacto con la vejiga, se interpone el aparato reproductor de la mujer. Entonces, anterior al recto, vamos a tener el aparato reproductor de la mujer, entonces vamos a tener tanto el útero, ¿listo? Que es el más interno, como el canal de la vagina, ¿listo? Que va a ser el otro límite, ¿listo? Que es más externo. Y pues listo. Y a los lados, pues acuérdense que del útero salen las trompas uterinas que también están ahí. Pueden verlas acá. Una, la otra no la estamos viendo, pero esta sí, la izquierda en este caso, está en contacto con el recto también. Finalmente vamos a tener el ano, que lo más importante del ano es que tiene dos esfínteres, un llamado esfínter externo y un llamado esfínter interno, que lo que van a hacer es pues mantener la defecación y evitar que se nos salga cuando nosotros no queramos. ¿Listo? Vamos a ver la vasculatura del colon, entonces va a estar dada la irrigación arterial por la arteria mesentérica superior, entonces la parte del, del ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mitad del colon transverso van a ser de la arteria mesentérica superior. Y la arteria mesentérica inferior va a dar el resto del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y parte superior del recto. Van a ser de la arteria mesentérica inferior. ¿Listo? Y finalmente todos van a drenar a la porta hepática, como ya habíamos visto. Ya vamos terminando, nos quedan creo que si no estoy mal 2 diapositivas, bueno 3 diapositivas, entonces el hígado es importante, es este órgano grandote que está aquí en el cuadrante superior derecho del abdomen, así como en el cuadrante medio superior del abdomen. Va a tener, es importante porque es una glándula mixta, o sea, tiene secreciones tanto exocrinas como endocrinas y está asociado al sistema digestivo, ayuda mucho en la digestión de grasas sobre todo. Entonces, va a tener varios lóbulos, el hígado, ¿listo? Entonces va a tener un lóbulo derecho, como aquí ustedes lo pueden ver, que sería este de acá, ¿listo? Un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, entonces que va a estar dividido o separados van a estar por el ligamento falciforme, que es este de acá. Ligamento falciforme divide en un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo está en contacto con la cara anterior del estómago para que se acuerden fácilmente. El lóbulo derecho va a estar escondiendo la vesícula biliar. ¿Listo? Cuando le damos vuelta al hígado y vamos a mirar su cara visceral, o sea, por detrás del hígado, vamos a ver que entonces a la derecha vamos a tener el mismo lóbulo derecho, listo. A la izquierda vamos a tener el lóbulo izquierdo, listo. Pero en la mitad de los dos vamos a tener dos lóbulos. Vamos a tener hacia arriba el lóbulo cuadrado y hacia abajo el lóbulo caudado, listo. O sea, hacia arriba, perdón, el lóbulo caudado, el caudado hacia arriba y hacia abajo el lóbulo cuadrado. ¿Listo? Entonces, importante el lóbulo cuadrado que sobre este va a reposar la vesícula biliar. ¿Listo? Que aquí lo podemos ver. Esta es una imagen que es más o menos está representando lo mismo que esta de acá, pero pues con las estructuras que conforman el hilio hepático. Acuérdense que hilio hace referencia a ese sitio anatómico de un órgano donde están entrando o saliendo las distintas estructuras vasculares y demás. Entonces en este hilio hepático y pueden ver que este es el lóbulo cuadrado, listo, que es este mismo de acá, y ahí es donde está reposando la vesícula biliar. Y el lóbulo caudado está mucho más superior, que sería este de acá, listo. Este es el hilio hepático y pueden ver cómo tenemos la vena cava inferior. Aquí vemos la vena porta, que acuérdense que va a través de la vena hepática
a llegar a la vena cava inferior, bueno, la arteria hepática y demás. Y aquí pues les quería hacer como un pequeño recorderis de cuáles son las componentes de la vena porta, ¿listo? Entonces la vena porta va a estar compuesta de la vena mesentérica superior, ¿listo? Que va a recoger toda la sangre de los intestinos delgados, también de la mesentérica inferior, que va a recoger la sangre del intestino grueso, y esa mesentérica inferior típicamente va a llegar, antes de llegar a la vena porta, llega la llamada vena esplénica, listo, que va a recoger la vena del vaso, se unen las dos, llegan a la vena porta, y además vamos a tener las venas gástricas y las venas esofágicas, van a llegar a la porta y van pues a llegar después hasta el hígado, donde sufren todo el filtrado y de ahí se van a la vena hepática y a la vena cava inferior. Ahora hablemos rápidamente de lo que es el sistema biliar. Entonces es el sistema que lleva la bilis desde el hígado. Acuérdense que el hígado está aquí arriba, ¿listo? Llevan la bilis desde el hígado hasta el duodeno en su porción descendente, que es para que se mezcle la bilis producida en el hígado con las comidas, especialmente las grasas, para facilitar su digestión. Entonces, vamos a tener básicamente varios conductos que forman ese sistema biliar. Entonces, vamos a decir que del hígado nacen dos conductos hepáticos, un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. ¿Listo? Esos dos van a confluir y van a formar el conducto hepático común, que aquí lo tenemos. ¿Listo? Confluencia del hepático derecho y el hepático izquierdo. Luego a ese hepático común va a llegar este bebé de acá, que es el conducto cístico, que conecta con la vesícula biliar, que es esta de acá, que además tiene, bueno, hablando rápidamente de sus partes, va a tener un fondo también, listo, va a tener un cuerpo, va a tener un cuello, y ese órgano lo que va a hacer es que va a almacenar la bilis que se produce constantemente en el hígado. Entonces, es que hay un problema, el hígado está constantemente produciendo bilis, ¿listo? Que es para digerir las grasas, pero nosotros no estamos comiendo constantemente. Entonces, lo que hace es que esa bilis producida en el hígado se almacena en esa vesícula biliar, lista para que después de una comida, después de el momento en el que el individuo come algo, se va a liberar esa bilis de ahí, listo, a través del conducto cístico, listo, aquí lo tenemos, y al unirse el cístico con el hepático común, forman ya el último conducto de la vía biliar, que es el llamado colédoco, ¿listo? Que es el que ya va a llegar como tal a la ampolla de Vater. Al unirse con el conducto pancreático o el conducto de Wirsung, se van a unir y pues van a llegar ahí a la ampolla mayor o papila mayor del duodeno, ¿listo? Finalmente, lo que les quería mostrar aquí del páncreas, entonces el páncreas es súper importante en el sistema biliar también. Este es un órgano que se encuentra ahí, como ustedes lo pueden ver, tiene una cabeza acá, tiene un cuerpo acá y tiene una cola final que va hacia la izquierda y está muy en contacto también con el vaso que está ahí arriba. Importante que la cabeza tiene un llamado proceso unciforme, listo, que es este de acá, que es la parte más distal de la cabeza, listo, que se curva en dirección del duodeno horizontal. ¿Listo? La porción horizontal del duodeno. Entonces es importante que el páncreas principalmente tiene una parte endocrina y otra parte exocrina, o sea, es una glándula mixta. Y acuérdense que entre sus secreciones exocrinas va a tener muchas enzimas que nos van a ayudar en el proceso de digestión. Entonces va a producir en sus lobulillos pancreáticos muchas enzimas. Esas enzimas van a llegar a través de dos conductos. Este que es el conducto principal, que se llama de Wirsung, listo. El conducto principal del páncreas Wirsung, y otro que es el accesorio, que es el de Santorini, que en esta imagen no está, pero es otro conductico que va a llegar a una estructura de acá que se llama la papila menor. ¿Listo? Y la papila duodenal mayor es esta, que es la típica que ya hemos visto, que es donde va a llegar la confluencia de Wirsung, del conducto de Wirsung, que es del páncreas, con el colédoco, que es de la vía biliar, que forman pues la ampolla hepatopancreática y ahí la papila duodenal mayor. ¿Listo? Eh, Listo, entonces principalmente acuérdense que también el páncreas, además de producir esas enzimas para la digestión, produce la insulina y el glucagón. Eso lo van a ver cuando vean diabetes y demás el próximo semestre en sistema endocrino, que son importantísimos para la regulación de la glucosa en sangre
y en los tejidos. ¿Listo? Y eso era todo lo que tenía preparado para ustedes, muchachos. Espero que les haya ayudado, que hayan aprendido bastante y que tengan una muy feliz semana. Saben que estoy dispuesto para ayudarlos en cualquier duda que tengan. ¿Listo?